Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy con la ayuda de Dios vamos a tratar el tema. Jesucristo cargó con tus pecados y los míos. Para ello vamos a buscar lo que es el libro de Isaías en su capítulo 53 y vamos a leerlo de el 1 al 12. Jesucristo cargó con tus pecados y con los míos. Dice la palabra, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarla, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida y expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es palabra de Dios. Aquí vemos como el profeta habla de los sufrimientos que pasó el maestro, de cómo Jesús se entregó y dio su vida por nosotros. Y habla realmente de toda la angustia que él pasó, pero que al final venció. Aquí el tema de hoy es: Jesús cargó con tus pecados y con los míos. Pecado no es más que una infracción. Cuando se habla de que eh, estamos, si yo estoy pecando, si tú has pecado, realmente es una infracción de la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Cristo. Cuando en lo secular, nosotros en la tierra hacemos una infracción de la ley, sea manejando o sea en cualquier otra actividad, cuando infringimos la ley, viene la sanción, ¿verdad? Entonces, la palabra pecado no es más que pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Es bueno entender esto, porque Jesús cargó con tu pecado y con los míos. Entonces yo tengo que saber qué fue lo qué pasó aquí. Entonces, dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Mire, la raíz de tierra seca expresa lo oscuro del origen del Mesías. Usted puede ir a Isaías 11:1
que me gustaría leerlo para empezar a ver algo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, realmente, aquí, raíz tira así que pesa lo oscuro del origen del Mesías, ni hermosura para que le deseemos, dice la palabra. Lamenta su muerte. El juicio y la crucifixión de Cristo fueron algo que nadie desearía. Desfiguran su rostro. ¿Mm? O sea, la muerte de Jesús, ¿quién la desea? De la forma que Él murió. Pero seguimos mirando el verso 3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Muchos que anduvieron con Él lo abandonaron para no él todo, ¿verdad? Dice, experimentado en quebranto. Para ser nuestro perfecto sumo sacerdote, Cristo Jesús tenía que sufrir personalmente. Para Él ser lo que hoy es, Él tuvo que sufrir todo esto. Pero para que nosotros podamos ser mañana, estar al lado de Él, vamos a tener también que sufrir y vamos a tener también que obedecerle. Usted puede ver en el verso 4 de aquí y hasta el mismo 12. El dolor pudiera ser lo que Jesús experimentó por el pecado y su efecto. Y aflicción se refiere al dolor físico. Jesús por donde quiera sufrió, por donde quiera tuvo dolor, por donde quiera que lo vemos. Pero ¿por quién Él sufrió? Por usted y por mí. Yo no estaba nacido, pudiera ser la palabra de algunos amigos. Pero el pecado es que ha hecho todo esto. Y aquellos allá en Génesis abrieron la puerta al pecado. Y hoy usted y yo estamos pagando la consecuencia. Que solamente podemos librarnos de esto cuando confesamos esos pecados a nuestro Señor y cuando nos bautizamos para el perdón de ellos, como nos dice Hechos 2:38. Dice el verso 4. Estamos desglosando lo más que podemos aquí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Seguimos hablando de Cristo. Dice que se llevó nuestras enfermedades. Eso significa tomar sobre sí mismo o llevar una carga, una obvia referencia al sufrimiento vicario de Cristo. Nuestros dolores aluden a enfermedades tanto espirituales como físicas. Usted puede ver a Mateo 8:17. Dice que fue herido de Dios. El sufrimiento del siervo es parte del plan de salvación de Dios en la cruz. Él llevó el pecado de toda la humanidad y el efecto de tal pecado. Mateo 26:39. Primera de Pedro 2:24. Y yo repito, cuando habla herido de Dios, que el sufrimiento del siervo es parte del plan de salvación de Dios. Por ahí te venden de que todo está bien, de que no, que tú no tienes dolor, de que tú no tienes nada, declárate sano, declárate aquello y cuantas cosas que lamentablemente no son bíblicas. Y aquí dice Zacarías en el verso 4, dice claramente, herido de Dios. Mael herido por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido de Dios. Entonces, él llevó el pecado de toda la humanidad, y el efecto de tal pecado puede verlo en Mateo 26:39 y Primera de Pedro 2:24. El sufrimiento del siervo es parte del plan de salvación de Dios. Nunca se lo olvides en la cruz. Nunca nos olvidemos de eso. Fue herido, dice el 5, sobre él, por medio del pronombre personal, él. Continúa enfatizándose la naturaleza de la expiación del siervo como sustituto. Transgresiones e iniquidades son la razón de la expiación. Fue por causa de los pecados de otro. El verso 6 nos dice aquí, porque como
como a mujer, el verso 6 dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. La analogía de las ovejas proviene del Salmo 119, 176, donde el escritor le pide a Dios que le busquen a diferencia de tal clase de personas. Aquí las ovejas vagan por sí solas, no tan solo sin poder corregir su camino, sino además de continuo haciendo el mal, expresando ideas y sentimientos a esto. El verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La proclamación de la completa sumisión del siervo. Por ejemplo, el evangelista Felipe, si usted va a Hechos 8, leyó este versículo a el eunuco, esto me llega a recordar, el etíope, y lo condujo a Cristo. Cuando él estaba predicando, el eunuco, usted puede buscar a Hechos 8, estaba predicando, él le habló de esto que Cristo pasó. ¿Y qué pasó? Que el eunuco entendió esto y dijo, wow, cuánto sacrificio por mí hizo Jesús. Y el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si tú crees, bien puede, y lo bautizó ahí mismo. ¿Usted ve? Es bueno que usted pueda leer esa historia en Hechos 8. Entonces, cuando Jesús estuvo frente a Pilato, él tenía la manera de defenderse. ¿Te recuerda? Y ser absuelto, pero decidió no hacer nada en beneficio propio. Mateo 27, 12 al 14, Juan 9, 19. Cayó por usted y por mí. Dice el 8 y el 9 de aquí. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aunque no hizo maldad, a luz de la inocencia de Cristo, pese a la cual fue víctima de tan grande injusticia. Del verso 8 fue quitado, es decir, matado. Su generación, ¿quién la contará? ¿Quién tuvo en cuenta lo que fueron testigos de su crucifixión? No consideraron la posibilidad de que Jesús estaba siendo crucificado por su pecado. Esos mismos testigos que estaban ahí no tomaron en cuenta la posibilidad de que Jesús estaba crucificado por los mismos pecados de ellos. Así mismo nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que Cristo hizo. El siervo fue ejecutado como un criminal común. Lucas 23, 32 al 43. Dice que Jesús fue crucificado como un malhechor a cada lado, con un malhechor a cada lado. Ahora dice también aquí, y se dispuso la muerte con los impíos, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño. Con los ricos. ¿Por qué dice esto? Oh, la muerte de Cristo profetiza que Cristo tendría un entierro decente y honorable en la tumba de José de Arimatea, en Mateo 27, 57 al 60. Si no hubiera sido por José de Arimatea, Jesús hubiera sido sepultado en el campo del alfarero. La expiación del pecado, la muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda vicaria, la única que podía expiar los pecados de la humanidad, como usted puede verlo en el verso 4. Sigue diciendo el verso 10. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir esto aquí? Algo paradójico a la luz de la muerte del siervo. Se trata de una obvia referencia a la resurrección. Por eso dice, vivirá
por largos días. Vuelto de la vida y expiación, dice entonces que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oiga bien, que habla de la resurrección de Cristo. Juan 1:12. Aunque murió joven, Jesús hoy vive para siempre. Apocalipsis 1:18. Su linaje alude a los redimidos. Por su conocimiento justificará mucho. Dice el 11. Al cargar sobre sí la iniquidad de la humanidad, Cristo logró restaurar ante Dios a todo aquello que acepten su sacrificio. Romanos 5:1. Dice el verso 12. Por lo tanto, yo le daré parte con lo grande y con lo fuerte, y repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Le daré parte con lo grande. Esta expresión evoca la imagen de uno de los logrados, de uno que ha logrado una gran victoria y participa en sus frutos. Los que habían luchado más valientes recibieron la mayor parte. Hebreos 12:2. Ya llegando al final, realmente tenemos que darnos cuenta de todo lo que Cristo pasó. Que sin ser pecador se echó los pecados encima, tanto de usted y de mí. Y nosotros, ¿cómo le pagamos? Nosotros, ¿cómo le pagamos? Viviendo la vida a nuestra manera. Pero no solamente a nuestra manera, no. A la manera que no le agrada a Dios. Porque yo digo, a veces yo me equivocaba mucho, me sigo equivocando, pero, no, yo vivo mi vida tranquila, yo no me meto con nadie, pero hago muchas cosas que no debo de hacer. Dentro de eso, que no le hago mal a nadie, hay cosas que yo no debo de hacer y la hacía. Vamos a decir la hacía. Y usted hace. Y vivo tranquilo, no me meto con nadie. A quien pueda le doy un dinerito, comida. Pero falta reconocer a ese que murió por usted y por mí. Porque que usted dé y que yo dé no nos va a salvar. Es bueno dar. Es bueno dar. Es bueno hacer buenas obras. Pero la obra sin fe es muerta. Entonces, lo que tenemos que reconocer es a este que pasó tanto sin ser para que usted y yo hoy tengamos vida y que podamos contar con una vida eterna. Entonces, para reconocerlo a él, si reconocemos que él fue que hizo eso, ahora vamos a obedecerle. No, yo reconozco, pero no obedezco. Porque el problema está en obedecer su palabra. Entonces, como cristianos, si pecamos, debemos percatarnos inmediatamente de ello. Pero el pecado es una cosa sutil y nuestros corazones pueden que no lo perciban ni reconozcan la culpa en que ellos se anidan. ¿Por qué digo que el pecado es sutil? Porque el pecado no se te presenta a ti de una vez. Toma, ven, peca aquí. Muchas veces comienza con una miradita a alguien que no puedo. Comienza con mirar algo que deseo y no puedo, pero quizás si cojo una parte no se van a dar cuenta. Entonces el pecado comienza de esa manera, y comienza a anidarse donde nuestro corazón. Me gusta esta mujer que es ajena, este hombre que es ajeno, y no puedo, y ahí estoy jugando con el pecado, y está entrando de una manera sutil hasta que lo hago. Así que quienes más necesiten el arrepentimiento y el perdón pueden que no estén conscientes de su situación espiritual. De ahí que debemos constantemente examinarnos ante el Señor, pidiéndole que ilumine nuestros corazones para descubrir cualquier pecado del cual no tengamos conciencia y nos limpie de toda injusticia. Esto es fuerte, esto es, diría yo, es algo constante que uno tiene que hacer. Porque si nos revisamos realmente, conscientemente, algo encontramos. Ojalá usted no esté, ¿verdad?, en nada de esto, pero realmente yo como hombre, todavía aquí mortal en la tierra, entiendo y sé que
que llegan tantas cosas a uno, pero que recordemos que el pecado es sutil. Es como soplar, como que te asopla y te va involucrando de una manera que después no podemos salir. Pensemos en esto, mi querido. Recuerden, Cristo cargó con tu pecado y con los míos. A Él debemos reconocerlo, pero reconocerlo a Él, cuando lo reconocemos realmente, es cuando le obedecemos. No es cuando decimos, sí, yo estoy en Cristo, pero hay que obedecerle. Aunque ya no esperamos a Jesús. Y tú dices, ¿cómo? Aunque ya no esperamos que Jesús venga con forma de niño, porque ellos lo esperaban, Él vino en forma de niño. Él sigue siendo la fuente de nuestra esperanza. Ya Cristo viene a buscar su pueblo. Entonces Él sigue siendo la fuerza, la fuente de nuestra esperanza. Mateo 24:30. Él nos preparará un hogar. Juan 14:2. Viviremos con Él. Y Él sigue siendo nuestra esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Timoteos 1:1. Recordemos siempre cuando el pecado nos asedia, como siempre viene. Cristo cargó con ellos. Cristo cargó con su pecado y con los míos. Si reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, no tenemos que recordar inmediatamente todo lo que hizo para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Despreciado y desechado entre los hombres, y varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A veces hablamos de que Pedro lo negó, de que Judas lo traicionó, pero no hablamos de lo que nosotros hacemos también, que le damos la espalda a su palabra y que le damos la espalda a esta salvación que Él nos trae, que nos quiere dar, de esta gracia que nos da a través de todo lo que pasó. No solamente hablemos de Pedro que lo traicionó, ni de Judas que lo negó, sino también de nosotros por no escuchar ni querer obedecer su palabra. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y hoy realmente puede ser si aceptamos nuestro Salvador. Que la paz del Señor esté con todos nosotros.